Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en este micro taller de escritura creativa como parte del Festival Serendipia. Gracias también a Calixta por haber organizado todo esto, a Sergio por acompañarme hoy en la parte técnica y a cada uno de los patrocinadores y organizadores que se vincularon con el evento. He estado siguiendo las conferencias durante estos ya 3 días y ha sido súper emocionante conectarme con otros escritores, escuchar diferentes puntos de vista, recibir consejos para ser un mejor lector. Así es que gracias de nuevo por estar acá. Hoy vamos a hablar, voy a contarles un poquito sobre mí, sobre mi experiencia como escritora y voy a darles algunos tips, consejos sobre cómo ser más creativos al momento de escribir. Quiero aprovechar para contarles que Sergio va a estar tomando nota de todas sus preguntas, tanto en Twitch como en Facebook. Así es que al final vamos a tener un espacio para resolverlas, para hablar sobre los diferentes temas que vamos a tocar hoy en el taller. Mi nombre es Alexandra Castrillón Gómez. Pueden seguirme en @acastrillón y los invito a que compartan contenido sobre el festival y sobre mi charla utilizando el hashtag Serendipia Festival. Para contarles un poco sobre mí, quisiera leerles algo que escribí hace como un año, cuando estaba escribiendo mi primera novela. Comencé la escuela en segundo grado cuando tenía 5 años, porque antes de los 3 aprendí a leer y a escribir. Mi mamá dice que tenía una pasión incomprensible por los libros para mi edad, pero estoy segura de que fue ella la que con su intuición de madre pudo ver una pequeña chispa y convertirla en una llama. Siempre fui la que más leía del curso. En la adolescencia, cuando todas las chicas escribían en sus diarios, yo llenaba cientos de cuadernos todo el tiempo escribiendo. Pero estudié ingeniería de sistemas y cuando decidí como estudiar algo más relacionado con la literatura, tuve un gran bloqueo como escritora. Estaba rodeada de personas tan talentosas, mis compañeros, los profesores, los escritores de los libros que leía, que sentía que yo no tenía ese talento, que mi nivel nunca iba a estar al nivel de esas personas que me rodeaban. Y decidí parar, no volví a escribir durante mucho tiempo. Hasta que hace más o menos como un año y medio, decidí que era el momento de retomar toda esa pasión que yo tenía por la escritura y lo que hice fue que llamé a ese fuego, a esa llama que había encendido mi mamá, lo llamé el monstruo. Literalmente en un cuaderno escribí el monstruo y decidí que iba a dejar que el monstruo creciera, saliera a la calle, que fuera feo, criticado, odiado. Decidí que yo quería que ese monstruo estuviera vivo. Y aquí estoy en este proceso, cada día alimentándolo, consintiéndolo, diciéndole al monstruo y diciéndome a mí misma que lo que opinen los demás no importa, que él es único e imperfecto y que ese simple hecho lo hace hermoso. Y hoy vamos a hablar de la escritura creativa, pero principalmente vamos a hablar de qué es ser escritor. Y ser escritor creo que por encima de todo es alimentar al monstruo, es tener las ganas y tener la necesidad de que ese monstruo viva y que no importe lo que los demás opinen, nosotros podemos conectarnos con ese arte que tenemos adentro y llevarlo a todas las personas. Entonces hoy vamos a tener 3 pasos en este micro taller. Es un poco extraño hacer un taller donde los participantes no están escribiendo enfrente y donde no estamos compartiendo, así es que si se quedan hasta el final les voy a contar cómo podemos llevar esto a un siguiente nivel. Hoy vamos a hablar voy a compartirles una regla, 4 tips y 5 ejercicios. Soy ingeniera, así es que todo tiene que sumar. Al final, entonces, vamos a tener un pequeño espacio para responder a sus preguntas o para comentar un poco más sobre los temas que hablemos hoy. Te voy a compartir entonces cuál es una regla al momento de escribir. Hace muchos años me encontré con este póster. Es un póster que venden en Walmart, no pude encontrar quién lo había escrito. Y durante mucho tiempo yo tuve esta imagen guardada en mi celular y la veía con frecuencia. Y dice las 12 reglas y media que necesitas para escribir. 1. Si escribes todos los días, te vas a volver bueno en escribir todos los días.
2. Si es aburrido para ti, es aburrido para tus lectores. 3. Ten una rutina para escribir y apégate a ella. 4. La poesía no tiene que rimar. La poesía no tiene que rimar. 5. Resístete a los estereotipos, en la vida real y en tu escritura. 6. Los escritores leen mucho. Los escritores leen todo el tiempo. 7. Haz listas de tus palabras favoritas y de tus libros y de tus lugares y de tus cosas. 8. No siempre tiene que haber una moraleja en la historia. 9. Lleva siempre un cuaderno y un lapicero de repuesto. 10. Ve a caminar, baila, arranca las hierbas, haz los platos, escribe acerca de ello. 11. No te apegues a un solo estilo, intenta algo nuevo. 12. Aprende a contar a ambos lados de la historia. 12 y medio. Deja de leer este texto y escribe algo. Y lo cierto es que al final solo hay una regla. Y esa regla es, escribe. Entonces, si no estoy mal, y vemos en esta parte, y es ¿por qué escribir? Y justamente hace poco, Sura publicó un ebook para las personas que quieren como iniciarse en el tema de la escritura y aprovechar estos momentos de la cuarentena, llamado El placer de escribir, donde compartía los principales beneficios que tiene la escritura para todos. Y dentro de esos beneficios están ordenar nuestros pensamientos, encontrar la conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos, expresar y canalizar nuestras emociones, compartir tiempo con nosotros mismos, vivir el momento presente, desarrollar autoconciencia, estructurando los pensamientos y tomando conciencia de ellos, conocernos mejor y descubrir cosas de nosotros que están ocultas a nuestra mirada diaria, disminuir los niveles de estrés y fomentar nuestra creatividad, volviéndonos más libres y permitiéndonos expandir nuestra mente. Así es que el tip número 1 es, ¿a ti qué te motiva a escribir? Y esta es una pregunta muy importante, porque cuando tenemos una motivación profunda, es mucho más fácil que mantengamos el ánimo, que sobrepasemos los obstáculos, que logremos que esos momentos difíciles que siempre se van a presentar no sean tan difíciles. Por ejemplo, a mí, lo que me motiva para escribir es tener la posibilidad de compartir con las personas mi propósito de conectar el mundo, de hacer del mundo un lugar mejor, de mostrar diferentes puntos de vista. Entonces, mi primer tip, si quieres ser un escritor, es que pienses a ti qué te motiva a escribir. Ahora bien, puede ser que tengas una motivación muy grande, pero entonces tal vez te preguntes, listo, quiero escribir, pero ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cómo hago para tener alguna idea que me inspire a escribir? Y hay una frase que me encanta de Joyce Carol Oates que dice, los escritores escriben eventualmente, pero primero sienten. Es una vida maravillosa. Y lo cierto es que para escribir hay que vivir, como decía una de las 12 reglas y media, y eso se traduce en tener experiencias, en leer tanto libros como artículos, revistas, periódicos, en ver películas y documentales, consumir cualquier tipo de contenido audiovisual, en tener conversaciones con otras personas y también en escuchar conversaciones de otros. Y otra fuente de inspiración, por ejemplo, pueden ser los sueños. En mi caso, cuando escribí mi primera novela, que se llama Me muero por vivir, esta es una historia que combina 3 temas, que son la enfermedad, los viajes y el amor. Y mi novela está llena de todos estos elementos, porque por una parte, la enfermedad que toco en mi novela, que es la esclerosis lateral amiotrófica, es algo que yo no he vivido directamente, pero es algo de lo que he hablado mucho con una amiga, que su mamá tiene esta enfermedad. Es algo sobre lo cual investigué muchísimo, viendo videos, leyendo artículos. Está la otra parte que es los viajes, que ahí sí hay plasmadas muchas de mis experiencias viajando alrededor del mundo. Y está plasmado también el tema del amor, que tiene que ver también con mis experiencias. Las conversaciones, por ejemplo, escuchar conversaciones de otras personas es una forma súper importante de nosotros aprender a darle también voz a nuestros personajes, porque cuando escuchamos con atención es cuando nos damos cuenta
de realmente las sutilezas que hay en la forma en la que las personas nos comunicamos. Así es que mi segundo tip es que tomes notas y que lo hagas físicamente. No confíes en tu memoria. ¿Cuántas veces te pudo haber pasado que estabas en un sitio, viste algo, sentiste algo y piensas, wow, esto está lindo, quiero usarlo después, me puede servir, pero se te va a olvidar? Por ejemplo, yo lo que hago también cuando me despierto en la noche y acabo de tener un sueño súper vivido es que aprovecho y lo escribo en ese momento. Si no, al otro día cuando me despierte, me voy a acordar de que tuve un sueño, pero no me acordaré del sueño. Entonces, segundo tip, si quieres ser un escritor, es toma notas físicamente todo el tiempo. No confíes en tu memoria. Esto nos puede llevar a la tercera pregunta y al tercer tip. Y es que muchas veces las personas se cuestionan si ellos realmente son escritores. Y acá mi respuesta es, si tú escribes, eres un escritor. Un escritor no significa que tengas libros publicados. Un escritor significa que tú dedicas tiempo en tu vida a escribir. Yo, por ejemplo, en 2017 hice un viaje alrededor del mundo con mi esposo y en un solo día pasé por 3 migraciones, Myanmar, Tailandia y Laos. Y en cada uno de los formularios, cuando preguntan profesión, yo escribía escritor. ¿Por qué? Porque soy yo la primera que necesito tener claro lo que soy para poder hacer lo que tengo que hacer todos los días, que es escribir. Así es que el tercer tip que te doy es escribe muchísimo y piensa que escribir y editar son 2 procesos diferentes. A veces, en conversaciones que tengo con personas que quieren iniciarse en la escritura, de repente me dicen, bueno, es que el fin de semana me pasé 5 horas escribiendo y escribí media página. Y cuando yo les digo, bueno, explícame cómo en 5 horas escribiste media página. Y lo que me dicen es, bueno, lo que pasa es que escribí 3 páginas, pero luego borré todas las 3, volví, empecé de cero, después escribí 2 párrafos, no me gustaron tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas personas realmente no están escribiendo y editando al mismo tiempo. Y si tú recién estás comenzando en este proceso, o si estás desarrollando una idea ya estructurada de un cuento, de una novela, el primer paso que tienes que hacer es dedicarte a escribir, dejar que todas esas ideas salgan, que fluyan, y más adelante te encargarás tú mismo o se encargará un editor profesional de corregir. Pero primero escribe. Si no hay algo escrito, no hay nada para corregir. Entonces, el tercer tip es escribe primero y luego corriges. Esto nos llevaría entonces a una cuarta pregunta y es ¿cómo ser un mejor escritor? Y muchas veces tenemos esta duda porque nos dicen o hemos escuchado, y es cierto, que todas las historias ya han sido contadas. Pero hay algo muy importante y es que tú no has contado todas las historias. Mi primera novela, por ejemplo, era una historia de amor. Se han escrito miles, millones de historias de amor, pero nadie había contado esa historia de la manera en que la conté yo. Y solamente yo la podía contar así porque solamente yo tenía el conocimiento, solamente yo tenía la información, solamente yo tenía las vivencias que pude compartir a lo largo de mi novela. Entonces, todas las historias han sido contadas, pero tú no has contado todas las historias. Así es que, además de vivir, lee mucho y escribe mucho. Este sería entonces mi cuarto tip. Lee de todo y escribe, ojalá, todos los días. Es súper importante que leamos diferentes géneros, que leamos libros escritos en diferentes épocas, que nos expongamos inclusive a los libros que la gente considera malos, porque solamente cuando tú sabes que algo es malo, cuando tú no te identificas con eso, es que logras entender qué es lo que sí te identificaría. Entonces, mi cuarto tip es lee de todo, lee mucho y ojalá escribe todos los días. Yo, por ejemplo, tengo una disciplina de escritura diaria que dura entre 2 y 4 horas, dependiendo de la meta que tenga para cada día. Y aún en los momentos en los que no estoy trabajando mis novelas, en los momentos en que ya estoy en el lanzamiento o en todo el proceso de publicación, todos los días escribo. Escribo 3 páginas diarias utilizando una metodología que se llama El Camino del Artista. Todos los días escribo 3 páginas sobre cualquier tema. ¿Por qué? Porque solamente escribiendo podemos hacernos mejores escritores. Es como todo, o sea, la práctica es lo que cambia la experiencia. Entonces, esos eran mis 4 tips. Ahora vamos a pasar a 5 ejercicios y acá te invito, si es posible,
que tomes papel y lápiz, que tomes nota. Te voy a compartir 5 ideas de ejercicios que puedes hacer para escribir. Te voy a dar también algunos ejemplos. Y al final te voy a contar lo que vamos a hacer con esto. Lamentablemente no podemos compartir en vivo todos lo que escribamos en este micro taller, pero tengo una idea de lo que vamos a hacer a continuación. Y antes de pasar a estos 5 ejercicios, voy a leer un microcuento de una escritora colombiana que se llama Nana Rodríguez Romero, y el cuento se llama El astrolabio. Este es otro tip que dan algunos escritores famosos, y es: antes de escribir, llénate de algo que te inspire. Puede ser que leas algo que te guste, que escuches música que te guste, que veas, que hables con alguien a quien tú quieras mucho, porque llenarte como de esa sensibilidad va a hacer también que sea un poco más fácil. El cuento entonces se llama El astrolabio, de Nana Rodríguez Romero. Cierto científico, acostumbrado a poner en práctica sus conocimientos, tomó el astrolabio para medir la distancia entre sus éxtasis amorosos y los de su amante. Pudo comprobar que su amor era infinito, pues el solo contacto de los labios los enviaba directamente a las estrellas. Vamos entonces ahora con los 5 ejercicios. Y el primer ejercicio tiene que ver con el recuerdo. Como hablé antes, escribir tiene que ver con vivir, con llenarnos de experiencias, con tener muchas cosas para contar que nos han pasado a nosotros mismos. Y muchos escritores empezamos por contar nuestra propia vida, bien sea en cuentos, en poemas, porque finalmente es lo que tenemos más claro y con lo que nos sentimos más cómodos. Entonces, para este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Escribe sobre algo que te haya pasado, algo que te impactó, que marcó tu vida, que fue importante para ti. Después de que hayas escrito sobre eso, cambia algún detalle de la historia y escríbela de nuevo. Luego, mi invitación es a que cuentes la historia desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, si esta es una historia, un recuerdo que tú tienes, digamos, cuando cumpliste 7 años, y cuentas la historia desde esa niña de 7 años, luego haces el ejercicio contando la historia no desde la niña de 7 años, sino desde la mamá o desde un amigo que estuvo en la fiesta. Cuentan la misma historia desde otro personaje, y eso debería cambiar por completo la forma, los detalles, a qué le presta atención cada uno. Entonces, cuenta la historia desde otro punto de vista. Utiliza elementos del recuerdo, pero escribe una historia completamente diferente. Esta es otra forma de apelar a los recuerdos. Ahora te voy a leer un cuento que yo escribí que combina algo de esto para que veas cómo un recuerdo de algo que tú has vivido puede involucrarse en una historia de ficción que estás creando y transformarla por completo. Entonces, primer ejercicio, voy a devolverme para que tomen nota. Igual al final les voy a contar qué vamos a hacer con esto. Básate en los recuerdos que ya tengas. Cuenta una historia, transfórmala, agrégale elementos, cámbiala, cuéntala desde otro punto de vista. Los recuerdos, especialmente cuando estamos empezando a escribir, son una fuente maravillosa para contar historias y para crear escritos. Vamos a ir entonces al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio lo llamé Investiga. Y básicamente consiste en que tomes algún tema que a ti te llame la atención o que te genere curiosidad, investigues, buscas en internet, lees preguntas, etcétera, y escribes una historia alrededor de él. Entonces, para darte unos minutitos, si quieres escribir algo sobre el recuerdo o sobre la investigación, voy a leerte un cuento que yo escribí que se llama El Pacto. Y este es un cuento que combina un poco de investigación y de recuerdo. Este es un cuento que escribí para un taller de escritura que hice el año pasado con un escritor que se llama Andrés Neumann, y teníamos que llevar todos los asistentes un cuento. Entonces yo decía, bueno, estoy en medio de escribir una novela, no tengo tiempo de escribir algo supremamente elaborado, pero quiero hacer algo interesante para el taller, y apelé a mis recuerdos. Y tenía un recuerdo muy fuerte, y es que durante muchos años en mi infancia, nosotros íbamos a pasar las vacaciones con mi familia a un pueblo de Caldas que se llama Río Sucio. Y en Río Sucio hay el parque del pueblo tiene 2 iglesias,
Es decir, no hay un parque, hay 2 parques y 2 iglesias. Pero además, las 2 iglesias están separadas solamente con una cuadra en la mitad. Entonces es súper extraño porque no es como en los pueblos tradicionales de Colombia, que hay un parque principal y luego por allá hay como iglesitas lejos. No, aquí hay 2 iglesias enormes, cada una con su parque, una cuadra en medio. Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué razón en Río Sucio hay 2 iglesias? Entonces hubo un recuerdo que yo conecté con un tema que me causó curiosidad y empecé a buscar información en internet para entender por qué razón había 2 iglesias en ese pueblo. Y adicionalmente, otra cosa muy curiosa de Río Sucio es que se celebran los carnavales del diablo y se celebran el 6 de enero. No es en la época de los carnavales de todo el mundo, es en una época diferente y hay muchas fiestas alrededor del diablo. Entonces, yo investigué esas temáticas para escribir un cuento que se los voy a leer y pueden escucharme contar el cuento o pueden aprovechar para escribir algún recuerdo de ustedes y al final vamos a hablar de eso. El pacto. Antes de que existiera Río Sucio, estaban Quiebralomo y La Montaña. Cada pueblo con su iglesia, su párroco y su alcalde, separados por una estatua de Jesús que marcaba el límite entre los que habían llegado de Socorro en el norte de Colombia y los que provenían de Popayán en el sur. Paréntesis. Entonces, ¿qué me dio mi investigación? Que en este pueblo había 2 iglesias porque había una colonia de personas que habían llegado de Santander y otra colonia de personas que habían llegado de Popayán y habían decidido ocupar este valle en Caldas. Sigue el cuento. La batalla de los sacerdotes por mantener a sus feligreses del lado correspondiente de la estatua se libraba cada día desde el púlpito de las iglesias y se perdía cada noche cuando se mezclaban los acentos, las comidas, los negocios y los placeres. Los curas, además de compartir los seguidores de cada una de sus parroquias, también compartían el nombre, José Bonifacio y José Ramón. Entonces, todos esos elementos, nuevo paréntesis, son reales. Así se llamaban los sacerdotes y todo el tiempo estaban sufriendo porque se les mezclaban los feligreses de un lado para otro. Continúo con el cuento. Todo el tiempo se inventaban nuevas estrategias. Desprestigiar al otro, invitar a desayuno después de la misa los domingos, hacer gratis el registro del bautismo, lograr que sus campanas sonaran más fuerte o bajar las penitencias en la confesión. Aunque en las misas veían caras nuevas, también era evidente que las caras conocidas faltaban una que otra vez y el conteo de asistentes que llevaba cada uno muy bien registrado fluctuaba semana a semana. El amanecer del 6 de enero de 1820, la estatua de Jesús fue reemplazada por una imagen del diablo. Quienes amanecieron en el pueblo equivocado fueron expulsados ese mismo día, sin importar que dejaran negocios o familias. Su pecado era el que había traído el diablo al pueblo. Ya no hubo más tripazo para los del norte, ni carne oreada para los del sur. A pesar de estar a pocos metros, ahora tenían que ir a otros pueblos para comprar lo que antes les vendían los vecinos, y cualquier noviazgo entre jóvenes de Quiebralomo y La Montaña fue cancelado, sin importar que ya se hubieran hecho anuncios de boda. El trozo de tierra que los separaba se fue convirtiendo en un matorral, un camino verde perfectamente delimitado que ya nadie transitaba ni se atrevía a podar. Acá hago otro paréntesis. Esta imagen, por ejemplo, eso yo no lo leí en ninguna parte y no sé si pasó, pero en Beirut, en un viaje que hice, hay un lugar que se llama la Franja Verde, porque justamente para separar personas de diferentes religiones, dejaron crecer el pasto en la mitad y era como una frontera invisible que se fue convirtiendo en un pequeño parque verde en medio de los dos. Entonces, ese es otro recuerdo que yo tenía de otra situación que traje a esta historia. José Bonifacio y José Ramón hicieron misas especiales y jornadas de vigilia para pedir por la protección de sus pueblos. Los días se volvieron más tristes y las calles más solitarias. Pero cada lunes, cuando ambos sacerdotes se reunían a tomar vino de consagrar después del toque de queda, podían confirmar que sus números seguían intactos, gracias a ese pacto que ambos habían hecho para que el diablo lograra lo que Jesús no había podido. Bueno, entonces, en este cuento, justamente hay mezcla de recuerdos, hay mezcla de investigación y claramente hay muchas cosas que yo inventé. Pero lo importante y a lo que quiero remitirme acá es a que justamente utilicemos estos 2 recursos como un mecanismo para crear historias, para inspirarnos y para tener historias para contar. Quiero proponerles ahora el tercer ejercicio. Y este ejercicio lo llamé 125 posibilidades.
Y es un ejercicio en el que hice 3 columnas: personajes, lugares y situaciones. Esto fue completamente al azar. Ustedes pueden crear sus propias listas, pueden utilizar estas 3 listas que yo hice. Y el juego consiste en combinar personajes con un lugar, no con el que tienen enfrente, sino cualquiera de los otros, y luego con una situación al azar. Hay 125 posibilidades en estas 3 columnas. Por ejemplo, un niño enfermo en una oficina gubernamental encuentra un maletín abandonado. Una mujer recién egresada en la cocina de un restaurante se olvida de qué hace ahí. Un exconvicto en un parque público abandonado ve a su mamá a lo lejos. Entonces, como les decía, es la mezcla de un personaje, un lugar y una situación. Si un día quieren escribir sobre algo y no se les ocurre nada y tienen un bloqueo total, hagan un ejercicio de este estilo y van a ver que algo divertido pasa. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es justamente pensar, bueno, ¿por qué hay un exconvicto en un parque público abandonado? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué pasó antes? ¿Se iba a encontrar con alguien? ¿Por qué llegó hasta esta situación? Y luego hay una situación que dice que ve a su mamá a lo lejos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la ve a lo lejos? ¿Por qué estaba ella por ahí? Entonces empecemos a inventarnos historias y esto va a poder traducirse en un texto que antes no existía. Bueno, vamos a hablar del cuarto ejercicio. Y el cuarto ejercicio consiste en elegir un escritor y seleccionar un fragmento de alguna de sus obras, puede ser una frase o un párrafo. Y a partir de ahí, escribir el resto de la historia imitando el estilo de este escritor. Hay algo muy poderoso en este ejercicio, y es que cuando nosotros imitamos la forma de escribir de otro escritor, pasan 2 cosas. La primera es que tenemos que leer con mucha atención. Entonces, yo tengo que leer ese texto para entender qué es lo que lo hace diferente, cómo ese texto está reflejando el estilo del escritor. Es porque utiliza frases largas o frases cortas, es porque involucra muchos diálogos, es porque tiene de pronto más descripciones. Entonces, eso me convierte en un lector observador que por lo tanto me ayuda a ser un mejor escritor. Entonces, busquen un texto de un escritor que les guste, estúdienlo, porque eso les va a permitir entender también qué es lo que hace que cada escritor tenga un estilo propio. Y en segundo lugar, va a tener un efecto muy importante, y es que cuando nosotros nos concentramos en imitar estilos de otros, puede ser un buen camino para encontrar nuestro propio estilo. Cómo a mí me gusta contar las cosas, cómo es para mí la mejor manera de transmitir lo que quiero transmitir. Entonces, traje varios fragmentos de 3 escritores diferentes, pero solamente les voy a leer uno porque como tuvimos nuestro corte inesperado, pues el tiempo se nos está agotando. Entonces traje un extracto de un cuento que se llama El atravesado de Andrés Caicedo, otro de Julio Cortázar, de un cuento que se llama Viajes, que hace parte de las historias de Cronopios y de Famas. Y acá quiero aprovechar para, por ejemplo, que pensemos sobre esto. El estilo de Cortázar escribiendo las historias de Cronopios y de Famas es completamente diferente al estilo que lo utiliza, por ejemplo, en El Perseguidor. Entonces, inclusive un escritor puede cambiar y transformar su estilo dependiendo del género que esté enfrentando en cada momento, y también, obviamente, el estilo va a evolucionar con los años en la medida que el escritor pues, se perfecciona en su oficio. Entonces, es observar con mucho detenimiento cómo escribe en determinado momento para que podamos hacer este ejercicio de contar la historia partiendo de esta frase o de este párrafo que escribió el escritor, pero contándola a nosotros, imitando su estilo. Ojo, no se trata de escribir exactamente lo que escribió el escritor, es tomar su estilo, el párrafo inicial, y contar una historia completamente diferente. Voy a leerles este pequeño fragmento de una novela de Tomás González que se llama La luz difícil, y dice: desde la cama vi a Sara frente al espejo del baño, poniéndose crema de almendras en las piernas, y admiré una vez más la belleza del color de su piel oscura, la hermosura de su espalda. Acá hay una selección de las palabras. Hay algo frente a la manera en la que este escritor está diciendo esa frase, que es completamente diferente a como lo diría cualquier otro escritor. Pero cuando yo observo y entiendo cuáles son los elementos que él está utilizando, eso me ayuda también a mí a encontrar mi voz propia.
Entonces, este es el cuarto ejercicio, que consiste en tomar una frase de otro escritor y contar una historia completamente diferente, pero imitando su estilo. Y vamos ahora al quinto y último ejercicio, que tiene que ver con leer las noticias, buscar un periódico, leer los titulares, elegir uno que nos llame la atención sin leer la noticia e inventar los acontecimientos. Acá hay algo que me gusta mucho de este ejercicio y es que realmente es como completamente a ciegas, pero con base en un hecho real. Entonces, estos son, por ejemplo, 3 titulares del periódico El Tiempo hoy. Hay uno que decía: padres de niña de 2 años la dejan jugar con un grupo de hienas. Otro decía: la maniobra con la que el satánico busca recuperar la libertad. Y hay otro que decía: insólito, insólito. Hombre murió por bala perdida después de salir de la cárcel. Entonces, elijan un titular, alguno de estos 3, o uno que ustedes encuentren en su periódico local, e inventen toda la historia. Porque los padres de una niña de 2 años la dejan jugar con hienas. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Es que la niña tiene poderes? ¿Es que las hienas están domesticadas? ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué pasa después? ¿Cuál puede ser la forma en la que se desarrolle esa historia que tenemos a partir de un titular? Entonces, ese es el quinto ejercicio que tengo para proponerles. Bueno, y ya que hablamos de una regla, 4 tips y 5 ejercicios, ¿qué viene ahora? Lo primero es que si te animas a escribir con base en alguno de estos ejercicios que les planteé hoy, envíame un correo electrónico a alexandra@escriboypublico.com. Voy a recibir los textos que me manden hoy, solamente hoy, máximo un texto por persona, máximo de 300 palabras. Voy a leerlos y les haré mis comentarios o mis recomendaciones o mi admiración frente a lo que me envíen. Entonces, alexandra@escriboypublico.com. Los invito también a que nos mantengamos en contacto a través de mi página web, alexandracastrillón.com, o @acastrillón en Instagram. Y tengo también un proyecto con Natalia Hernández que se llama escriboypublico.com y nos pueden seguir en Instagram con Escribo y Publico. Vamos a estar compartiendo ejercicios de creación literaria durante los próximos 7 días y luego una vez a la semana a través de esta cuenta de Instagram. Así es que si el tema les interesa, pues ahí van a encontrar muchas más ideas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y recuerden que a continuación en el Serendipia Festival viene otra conferencia y bueno, este va a ser el momento para responder a sus preguntas, comentarios y demás. Bueno, tengo las siguientes preguntas. Julio Tuso comenta desde Facebook: lo del cuaderno siento que es lo más importante. Yo también, perdón, Julián, te cambié el nombre. Yo también pienso que es súper importante, porque tomar todas esas notas en el momento en que las vivimos hace completamente la diferencia. De nuevo, no confíen en su memoria. Lo que tienen ahí escrito los puede salvar o les puede ayudar mucho más adelante. Yo tengo cuadernos que he escrito desde el año 98 e intento tener una vida minimalista en todos los aspectos de mi vida, menos en los cuadernos. Bueno, Lina Ganev comenta en Facebook: si tú escribes, eres un escritor, lo que necesitaba oír. ¿Cuánto me alegra? Lina, eres una escritora. Y Pedro Córdoba desde Facebook dice: el error creativo es una oportunidad para el escritor. Yo pienso que no existe ningún error creativo. Cuando yo escribo algo que después juzgo como algo no tan bueno, en realidad era parte del proceso de crecimiento, era parte del proceso de aprendizaje. Yo escribí mi primera novela el año pasado, ahora estoy escribiendo la segunda. Y cuando me preguntan qué consejo le daría a otros escritores, lo que les digo siempre es: empiecen a escribir y a publicar cuanto antes. Yo necesitaba escribir esa primera novela para poder escribir la segunda y la tercera y la número 20. Entonces, ojalá hubiera empezado hace 20 años, apenas empecé el año pasado. Cada obra que tú escribas en cualquier momento, sea una poesía, un cuento, una novela, considera o esfuérzate porque sea lo mejor que puedes hacer en ese momento de tu vida
con el conocimiento que tienes, con la información que tienes. No te juzgues por eso y simplemente entiende que es otro paso más en tu carrera como escritor. Bueno, preguntan por Twitch, Nati H. ¿Cuál es el primer consejo que le das a alguien que quiere escribir un libro? Mi primer consejo más importante es: no tengas miedo. La gente juzga si haces y si no haces. Siempre vas a encontrar personas a las que les va a parecer bueno lo que escribes y personas a las que les va a parecer pésimo. Así es que tú escribe. Esfuérzate por hacer lo mejor posible, pero no te preocupes por la opinión de los demás. Si tú eres fiel a ti mismo, si tú trabajas con conciencia, si tú escribes con base en los temas que te interesan, si das lo mejor en cada cosa que publicas, pues ya hiciste tu parte. Lo que los demás interpreten es problema de ellos. Álvaro escribe, pregunta, ¿todo merece ser publicado? Álvaro, yo pienso que no todo merece ser publicado. Creo que todo merece ser escrito, que nuestro compromiso con nuestros lectores como escritores es seguir avanzando, seguir mejorando, seguir produciendo todo el tiempo. Pero creo personalmente que no todo merece ser publicado. Y mucho más importante, creo que nada debería ser publicado sin contar con la calidad necesaria. Es decir, sin contar por lo menos con un proceso de edición y corrección donde se garantice que se cumpla como con unas normas mínimas. Mary pregunta, ¿en qué consiste la metodología del camino del artista? Es una metodología, es un libro, puedes comprarlo, que en 12 semanas te va llevando a través de diferentes ejercicios para que desbloquees tu creatividad. No importa si tu creatividad es alrededor de escribir, de pintar, de hacer música o de ninguna de las anteriores. Si tu creatividad es trabajar en una oficina en el área de finanzas, puedes aprender muchísimo sobre ti siguiendo esta metodología, 12 semanas y hay unos ejercicios semanales para hacer. Bueno, pregunta Wilfrido. Muy bueno todo, Alexandra, me encantó todo. Mi pregunta es, ¿qué es lo más importante a la hora de crear un personaje? Los personajes deben ser una combinación compleja de características. No deben ser ni completamente buenos ni completamente malos, porque ninguno de nosotros en la vida real somos ni lo uno ni lo otro. Un personaje debe tener matices, debe tener características que sean propias, tanto desde lo profundo como desde lo superficial. Y algo supremamente importante es que todo personaje en tus historias debe tener un objetivo, tanto un objetivo de él como un objetivo para servir a la historia. Ale Morfica pregunta, a mí me sucede que siempre termino escribiendo en fragmentos. Esto puede usarse como forma de estilo. ¿Existen ejemplos de eso? Bueno, yo creo que sí, no tengo como una referencia tan concreta para darte, pero mi invitación es, guarda todos esos fragmentos, seguramente hay una temática subyacente que los une, es posible que tú no te hayas dado cuenta, pero tal vez sea la nostalgia, tal vez sea el amor, puede haber algo detrás de todos esos fragmentos que luego te pueda permitir construir una historia completa si es lo que quieres. Y si lo que tú quieres es que sean fragmentos, pues son fragmentos. Y listo. No tienes que cumplir con ninguna regla. Eres tú quien está escribiendo. Así es que me alegra mucho que estés escribiendo fragmentos también. Arcesio dice, saludos, un consejo. ¿Escribes para ti o para un nicho lector? Yo escribo para las personas que me leen, porque en mi caso tengo un objetivo y un mensaje con cada uno de los libros que escribo. Cuando escribí Me muero por vivir, por ejemplo, el gran objetivo o el gran mensaje que yo tenía con esta novela es que realmente existe el amor que todo lo puede. Ahora que estoy escribiendo Proyecto 3 Vidas, por ejemplo, mi mensaje detrás de toda la historia es que el pasado no define tu futuro. Y pienso que teniendo ese objetivo claro y teniendo presente que lo que yo quiero es compartir eso que estoy escribiendo con mis lectores, estoy escribiendo para los lectores. Obviamente estoy escribiendo algo que resuene conmigo, que tenga sentido, con lo que yo me sienta feliz y cómoda, pero sí estoy pensando en el lector. Paula Ocias, 8, pregunta, ¿qué se podría hacer cuando se pierde la inspiración? Lo que yo te recomiendo es que recurras a esos ejercicios
Hay cientos de ejercicios, vamos a estar compartiendo en Escribo y Publico algunos de ellos, y algo saldrá. No te limites. Por ejemplo, esto es algo que enseñan mucho en el camino del artista. Empieza a escribir, empieza a escribir. Y si no se te ocurre nada, escribe. No se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Tengo una vida muy aburrida, no pasa nada, pasa una mosca, qué sé yo. Empieza a escribir. Vas a ver que el cerebro, de tanto que haces eso, algo va a escribir. Entonces, no te autobloquees diciendo que estás bloqueada. Empieza a escribir y que pase lo que pase. De hecho, el camino del artista recomienda mucho escribir a mano, porque eso tiene una conexión con el cerebro especial. Entonces, inténtalo. Vanessa Cortés pregunta, estuvo súper, me quedé corta con el ejercicio 4. Hiciste una oración corta de ese párrafo, ¿nos la puedes leer? De ese párrafo voy a buscar. Tengo una variación corta de ese párrafo, aunque no la escribí, pero dice así. Aquí está el libro y la nota. El párrafo decía, y admiré una vez más la belleza del color de su piel oscura, la hermosura de su espalda. Y la variación dice, la hermosura de su espalda. Y sobre todo me gusta admirar, que es una forma de decir. Cuando me subí al carro, sentí que me podía perder en ese dorado de sus piernas, que jamás había visto antes. Y horas después, sentí que me había perdido en la distancia entre sus omoplatos y su pelo. Entonces, fíjense que acá la selección de palabras está muy acorde con el tipo de palabras, con el ritmo, con las pausas que tenía el escritor en el texto original. Entonces, se trata un poco de eso. Sí he hecho otros ejercicios, no traje como un ejemplo propio para mostrarles, pero es algo supremamente útil al momento de aprender de técnicas y de cosas que hacen otros escritores. Y bueno, hasta acá quedamos con las preguntas el día de hoy. Sin embargo, ya saben que si tienen dudas, pueden seguirme en @acastrillón, tanto en Instagram como en Twitter, y también en @escribo y publico. Y quienes quieran compartirme cosas que hayan escrito hoy, hasta la medianoche, máximo 300 palabras, máximo un texto por persona, pueden mandarme un correo electrónico a alexandra@escriboypublico.com. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerden seguir conectados con el Serendipia Festival, que vienen todavía muchísimas más actividades, y por supuesto, pues muchísimas gracias a Calixta por organizar todo esto y a Sergio por su ayuda esta noche. Gracias. Chao.